Hola, ¿qué tal? Bonita noche a todos. Muchas gracias por sumarse esta noche. Ya vemos desde dónde se están conectando, así que me da muchísimo gusto que nos acompañen. Gracias a todos los que llegaron temprano, así que 7:05 quedamos en arrancar, así que no se diga más. Gali, es todo tuyo. Yo al final les cuento un poco más acerca de Bedu. Adelante y háganle todas las preguntas que necesiten. Aprovechenla. Gracias. Adelante. Súper. Muchas gracias. Me presento. Yo soy Gali Martínez. De hecho, pueden consultar contenido que realizo sobre comunicación verbal, no verbal y habilidades blandas en un canal de YouTube que tengo. Lo pueden buscar como hashtag BU Capacitación y podcast. Ahí está el contenido. Subo periódicamente, entonces si alguien tiene inquietud de recibir más información al respecto, pueden seguirme por allá. Les cuento un poquito de mí. Bueno, yo soy líder creativa con 12 años de experiencia al frente de proyectos académicos, artísticos y comerciales. Es decir, he trabajado en todo tipo de organizaciones nacionales e internacionales y para mí es muy importante compartirles estos temas de liderazgo y de habilidades blandas desde mi propia experiencia, no solo desde la teoría. Entonces, siéntanse acompañados cuando les hablo de estos contenidos porque he estado ahí, ¿ok? Entonces, esto. Digamos que mi área más fuerte, por si consultan mi contenido en YouTube o en otros lugares, tiene que ver justo con la comunicación, porque desde mi punto de vista es uno de los pilares más fuertes, tanto en las relaciones humanas en general, como por supuesto en el ámbito laboral, que es hoy lo que nos compete. Entonces, si alguien tiene alguna duda de esa índole, siéntase también con confianza de consultarme al respecto, que con mucho gusto. Denme un segundito, vamos a mi dirigente a la sesión. Listo. Y finalmente también les quiero compartir un poquito más de mi persona. Esto en Bedu nos gusta mucho porque nos gusta reconocernos como personas antes que como profesionistas o expertos. Y bueno, sobre mí les puedo decir que en los últimos años he desarrollado un hobby de procurar las plantas. Esto porque la verdad es que a mí no se me dan. Considero que no soy una persona que tiene ese talento, pero bueno, lo he desarrollado. Al mismo tiempo también tengo más de un año y medio entrenando en el gimnasio 5 veces por semana. Esto para mí es muy importante porque fortalece mi disciplina y mi congruencia como persona y como profesionista. Y también quiero que sepan que, muchas gracias por los aplausos, también quiero que sepan que siempre tengo un pie en el arte. Mi formación viene de las artes y las humanidades principalmente, y para mí es muy importante que encontremos en este siglo el arte como una herramienta que ayuda a impulsar muchas actividades humanas, las relaciones, la cultura, en fin. Entonces, también si de pronto hago ejemplos sobre el arte, no se sorprendan, deben saber que es por ahí y porque gran parte de mi desarrollo viene de ese lado. Entonces, bueno, si esta fuera una sesión ordinaria en Bedu, aquí abriríamos un espacio para que todos se presenten y tengan su tiempo y su espacio, pero también si quieren compartirnos más sobre ustedes, su perfil, su experiencia en los puestos de liderazgo, ya sea que tengan una gran carrera y quieran tener algunas recomendaciones frescas, con mucho gusto, o también si a lo mejor este es su primer puesto o al contrario, no están persiguiendo una nueva posición que implique el tema de liderazgo, también déjenmelo saber, que con mucho gusto acá vamos empatizando con ustedes. Entonces, sobre lo que vamos a revisar en esta sesión, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y su relevancia actual. Eso es muy importante. Luego vamos a ver los componentes de esta inteligencia emocional, cómo se llaman algunos elementos básicos para que desde ya ustedes puedan identificarlos y sobre todo puedan accionar en el día a día, que es lo que más nos importa. Nos importa muchísimo que lo que se enseña en Bedu tenga una aplicación directa a la vida personal y profesional. Así que espero que eso suceda también en esta sesión. Y vamos a ver en el último punto cómo influir positivamente en el equipo de trabajo, ya sea que tengas a tu cargo a una sola persona, tres o mucho más, no importa. Lo más esencial es que tú seas un agente de cambio desde el puesto de liderazgo, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí vamos a platicar esta tarde. Y bueno, empezamos con esta quote que dice: cuanto más abiertos estemos a nuestras propias emociones o sentimientos, mejor podremos leerlos de los demás. Y esto nos dice Daniel Goleman, que por excelencia es uno de los psicólogos que ha abordado desde los 90 este tema y que nos llega a través de su libro más famoso que se llama justamente La inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que es para mí importante sobre este tema? Que nosotros como líderes, ya sea con mucha o poca experiencia, es importante que primero hayamos gestionado la inteligencia emocional a título personal.
que ya hemos hecho ese trabajo individual con bastante consistencia y profundidad antes de, entre comillas, ponernos enfrente de alguien más o de incluso un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque antes de estar hablando con profesionistas, antes de estar hablando en términos empresariales, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos contactando primero que nada con humano a humano. Ahora, ese líder, obviamente, ¿cuál es su responsabilidad? Pues que tiene enfrente un montón de vidas, de tomas de decisiones y de responsabilidades que son enormes. Entonces, si esa persona no ha hecho su trabajo, va a poder poco verificar ese reflejo que cada uno de ellos le confiere. Entonces, por eso es muy importante que, así como alguien asume un puesto porque ya tiene cierta experiencia en ámbitos técnicos, de conocimiento, científicos, de carrera, etcétera, lo mismo pasa con las habilidades blandas. Estoy al frente de cierto grupo porque ya vengo lo suficientemente armado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir al respecto del propio concepto? Bueno, la inteligencia emocional es, de manera muy clara, es el reconocimiento, el entendimiento, la gestión y la modificación de las emociones propias en determinado momento, que además les tengo una noticia. Normalmente suele ser caótico, ¿sí? Y me gustaría que tomaran nota justo en ese orden y que lo anotaran casi como si fuera un checklist, donde cada paso le sigue a otro, donde es eso. Punto número 1, tengo que reconocer cuál es esa emoción que se originó. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde surgió? ¿Qué la detonó? Luego entenderla, cómo funciona en mí, cómo se manifiesta, qué me causa, con qué la vinculo. Y si se dan cuenta, va haciendo un montón de actividades de reflexión en nuestra persona y también de observación. Y luego es justo cómo la gestiono. ¿Qué hago? Muchas veces, y ustedes no me dejarán mentir, en términos de emociones en relación al trabajo, se nos dijo en determinado momento, como no, aquí no puedes llorar, aquí no puedes mostrar lo que te pasa. Aquí mientras más flat o plano seas en tu conducta, mucho mejor, porque así no te vulneras ante los demás, ¿saben? Ese tipo de cosas que pocos son funcionales al momento de conectar y ser eficientes y eficaces con las actividades que tenemos que hacer día con día. Entonces, esta gestión es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque luego vamos a poder entonces solo sí modificarlas o regularlas dependiendo otra vez el contexto, el estadio, el propósito que estoy persiguiendo, tanto como profesionista como individuo y simplemente persona. ¿Y por qué es importante que suceda esto primero a título personal? Porque si no somos capaces de entender todo este proceso y hacerlo, no solo es entender a nivel cabeza, sino gestionarlo, encararlo, mantenerlo activo, no vamos a poder entender cuando la otra persona pase por su proceso, ¿sí? A veces queremos que las respuestas emotivas sean como respuestas de 2 más 2. Y no es así. No siempre son lineales, no siempre son sencillas, no son express, no son fáciles. Y mucho menos si no hay una historia y una cultura, en este caso dentro de la empresa, de que estamos todo el tiempo, así como trabajando con nuestra área del conocimiento, la que corresponde a cada empresa, también estamos trabajando con material humano. Porque por algo, señores, a nivel empresarial se llama capital humano, ¿sí? Es tan valioso eso como los otros activos que hay en la empresa. Entonces, por favor, considera ese valor de tu personal y su valor emocional. Como pueden saber, hoy por hoy, el desarrollar este tipo de habilidades es parte de las habilidades esenciales de este siglo. ¿Por qué? ¿Alguien tiene aquí alguna idea? A ver, déjenme saber. ¿Por qué creen que hoy es muy relevante y que lamentablemente antes no le hicimos mucho caso? ¿Por qué hoy en día es fundamental desde su experiencia? Pueden contestarme en el chat o abrir su micrófono, ¿eh? Y nos pregunta de examen, así que siéntanse libres. ¿Alguna idea? Ok, porque estamos más expuestos a los cambios constantes. Por supuesto, Liz. De hecho, hay un ambiente que se le conoce como el ambiente VUCA,
que es básicamente que estamos rodeados de vulnerabilidad, de cambios constantes, de incertidumbre, y eso en automático genera mucho estrés, ¿no? Justo aquí dice Cintia, porque si somos empatados, podemos obtener mejor desempeño y compromiso en nuestro personal. Claro, si somos, perdón, leí el comentario contrario, porque eso nos perjudica o favorece nuestro trabajo como equipo, sí o sí, por supuesto, ¿no? Una persona no puede enfrentar de la misma manera su vida, su trabajo, si tiene ahí una cuestión que le está causando una incomodidad, un dolor, un estrés. Y ahora sí repito la respuesta de Guillermo, porque si somos empáticos, gracias, podemos obtener mejor desempeño y compromiso de nuestro personal, por supuesto. Y además vamos a saber qué ajustar, ya sea, por ejemplo, en la carga de trabajo o en la relación entre los colaboradores o en la comunicación o en ciertos tratos que sí se pueden dar de manera personalizada y ajustada dependiendo el caso y la persona, porque estamos comprendiendo esa situación de manera justita, personalizada, customizada. Dice por acá Clau, después de la pandemia, un segundito, un segundito. Dice, después de la pandemia, nos sentimos más vulnerables y menos tolerantes. Muchos perdieron la seguridad de su vida. Por supuesto, ¿no? La pandemia nos vino a recordar que en la vida no hay nada seguro. Y además lo llevó a una situación de extremo donde nos dejó pues con un estrés altísimo. Recordemos que gran parte de lo que sucede a nivel del estrés es que la persona, el individuo o el ser vivo siente que su vida está en riesgo literalmente hablando. ¿Y qué fue lo que nos sugirió la pandemia? Eso mismo, ¿no? Me puedo morir. ¿Cómo me piden que preste atención, por ejemplo, a determinada actividad laboral si me puedo morir por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender como justo todo este universo para poder aterrizar en la situación contextual que estamos y saber, pues que efectivamente a veces sí hay razón, mucha razón de peso para que alguien se sienta así. Y si no, hay que entender su mundo y decir, ah, claro, a lo mejor no viene de un trabajo emocional, sí, labrado, y es menester que vayamos con este personal, con este elemento de mi equipo de trabajo, con otro ritmo cuando toquemos ciertos temas. Entonces, sí, definitivamente eso es. Muchísimas gracias por su participación. Dice acá Néstor, el cambio hacia procesos ágiles, con prioridad de las personas sobre los procesos. Exacto, ¿no? Toda esta metodología agile, pero de verdad, independientemente de las metodologías que trabajen, piensen a partir de ahora, lo primero es que mi personal esté bien. Si las personas a nivel humano no están equilibradas, calibradas, trabajadas, contentas, a gusto, no tienen una retribución justa y a medida, poco va a poderles motivar a lo largo del tiempo. En cambio, cuando está lo contrario, bueno, uno se vuelve hiper creativo, súper colaborador, está entregado a lo que tiene, porque nada más le inquieta, ¿sí? Su cerebro reptiliano está tranquilo. Entonces eso es maravilloso. Entonces sí, volviendo al tema, lo que les decía es súper importante reconocer que actualmente vivimos en un entorno VUCA, lo van a poder encontrar en inglés como V. Eso les voy a poner por acá en el chat, por si quieren investigar más al respecto. Hay muchas revistas que han publicado al respecto. Les dejo acá las siglas. ¿Qué podemos para fomentar esa motivación? Ah, no te preocupes, Liz. Ahorita te voy a responder cuando veamos justamente ese elemento, ¿vale? Ahora te contesto. Entonces, no sé si la charla quedará grabada, pero consulto con la gente de Bedu y te contesto con mucho gusto, Yasmin, al final, ¿vale? Entonces, es esto, es saber que por el contexto que estamos atravesando, hoy en día se exige que sea una habilidad. Y que incluso es tan valioso, o yo me atrevería a decirles, por mi área de estudio, que es a veces más valioso que una habilidad técnica en ciertos momentos, en ciertos entornos. ¿Por qué? Porque simplemente a veces una habilidad técnica, por ejemplo, la va a poder hacer cualquier otra persona de esa misma área, ¿no? De esa misma área, cualquier otro egresado de cierta universidad. Pero el hecho de que tú lo hagas de esa manera, lo técnico más lo emocional, te hace un elemento de tu equipo de trabajo súper poderoso. Y por eso queremos que tú hagas el trabajo. Por eso queremos contratarte a ti y no a nadie más de toda la generación, ¿sí? Entonces también les recomiendo que fortalezcan toda su parte de inteligencia emocional porque eso los vuelve
únicos, ¿sí? Y si lo vemos ya incluso con unos ojos comerciales, los vuelve con un personal con mucho más valor y que se lo pueden estar peleando entre las empresas. Te queremos a ti por ese combo que representas entre lo técnico y las habilidades blandas. ¿Ok? Y ya, nos contestan por acá que sí se está grabando. Así que muchísimas gracias. Al final seguramente les dirán dónde van a poder encontrar el material. Entonces, ahora quisiera que hiciéramos una reflexión muy breve. Contéstate, no necesariamente tienes que ponerlo aquí en el chat. ¿Qué tan sencillo o diverso es tu acervo emocional? Ya sea en el ámbito personal o laboral. Y por otra parte también contesta, por favor, para ti, ¿qué tan acotado o amplio es tu vocabulario emocional? Y con esto yo lo que quiero que encuentres es, por ejemplo, cuando te sucede un acontecimiento en tu trabajo como líder y de pronto quizá te cachas o te descubres que casi todo lo encasillas a, es que el equipo se enojó, es que otra vez ya se pelearon, o, ay, esta persona es muy especial. Y de pronto no defines con mucho más detalle. ¿Sí? Lo que quiero que encontremos, es que tanto en la vida personal como en el ámbito laboral, es muy constante que las personas no tengan el suficiente vocabulario para nombrar con precisión lo que les sucede en el momento que les sucede. Y a veces solemos, como si fueran, por ejemplo, colores, lápices de colores de un estuche, queremos iluminar todo nuestro dibujo o toda nuestra realidad con solo 3 colores, cuando en realidad tenemos todos estos, ¿sí? Tenemos toda esta gama donde podríamos otorgarle un matiz, un color a cada situación. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguirlas, como decía al inicio, desde el nombre, tanto cómo aparecen, cuándo aparecen, quiénes nos ayudan a detonar ciertas emociones y también con quienes incluso se inhiben. Entonces, es muy importante para que entonces el resto del proceso que les pedí que anotaran, ustedes lo puedan gestionar de mejor manera. Pero el origen tiene que ver con esto. ¿Cómo es mi acervo emocional y qué tan extenso es mi vocabulario del mismo tema? Ahora aquí, por eso mismo, les dejo acá un gráfico que a mí me parece muy interesante. Este lo pueden encontrar tal cual en Google. Pueden poner justo la rueda de las emociones de Robert Plutchik y ahí pueden ver justamente una especie de este material que es un círculo cromático. A mí me gusta mucho esta herramienta porque es como la de los artistas visuales o los diseñadores gráficos, donde pueden ver cómo, en este caso, un color o en el ejemplo de las emociones, cómo está una emoción pura y cómo se va degradando, cómo se hace menos intensa, cómo se hace menos colorida. Y luego a su vez, por ejemplo, como cierta combinación de emociones, al relacionarse, generan otras. Y podemos así entender a nivel visual esta combinación y el origen de las mismas. ¿Sí? Entonces, este es el gráfico sencillo. Estoy segura que en versiones digitales van a poder encontrar el gráfico como mucho más grande, más claro, etcétera, pero les va a ayudar mucho a entender esto. A mí me parece una herramienta didáctica buenísima y a mí, en lo personal, me ayudó mucho a, pues sí, a comprender. Incluso, ¿saben qué? Tal cual como su nombre lo dice, a ver la intensidad del color y de cierta emoción. Y para que entonces la próxima vez, por ejemplo, que en nuestro equipo de trabajo haya una situación particular, evitemos, por ejemplo, de bote pronto decir, ay, es que entonces ya me enojé. No, a lo mejor no me enojo y no tengo furia de bote pronto. A lo mejor primero empiezo con un proceso de enfado. Y cuando se acentúa la interacción del equipo de trabajo, bueno, a lo mejor paso un poquito más a la ira. Y si eso se sale de control o yo permito que se salga de control, pues a lo mejor escalo hacia la furia. Pero no es que en el primer paso ya estoy instalado o instalada en la emoción más intensa. No, hay toda una gradación. Y esto nos ayuda a identificar ese paso que me sucede
y también yo decido cómo ponerme en esos peldaños o en esos matices. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo por aquí esta herramienta. Creo que puede ser muy útil si la exploran y la siguen investigando. Si estuviéramos en un curso completo de Bedu, obviamente aquí haríamos unos ejercicios muy interesantes sobre cómo vincular ciertas situaciones laborales con estos colores y podemos ir identificando, por ejemplo, nuestro patrón conductual común, emocional común y decir, híjole, cuando una persona sí me ha hecho mención de que yo me manejo muy en el matiz de la furia y yo lo había negado, ¿qué creen? Descubro que efectivamente es cierto. Y la pregunta del millón es, ok, ¿quieres y te funciona mantenerte instalado, instalada ahí? Adelante. Si crees que no te gusta y no te funciona para tus propósitos profesionales, muévete. Y aquí puedes ver incluso con el diagrama cómo te puedes ir moviendo hacia otros territorios que te vengan mejor a nivel de mente, salud, incluso física y también en relación con tus pares o tu equipo de trabajo. Como ven. Gracias por acá el comentario que nos dejan. Muchas gracias. Ahora, el siguiente punto dice, también Daniel Goleman, dice, al menos un 80% del éxito de la vida adulta proviene de la inteligencia emocional. Y esto yo creo que para muchos de nosotros nos viene como un verdadero contraste, ¿no? Porque creo al menos que los que están mayoritariamente en esta sesión, o gente incluso más grande, podría decir que pues se nos enseñó en el colegio, en la universidad, que no, que teníamos que tener una carrera y esa profesión y apelar a las áreas de conocimiento tradicionales para que entonces tuviéramos éxito, ¿no? Y otra vez aquí nos podríamos hacer toda una velada para entender o cada quien definir qué es éxito, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día está súper confirmado que las personas pueden alcanzar sus propósitos, cualquiera que ellos definan como éxito, pueden alcanzar sus propios propósitos y motivaciones si están con un coeficiente emocional elevado. Y aquí nombro ese concepto, coeficiente emocional, porque entonces es tan importante como el coeficiente intelectual. Que ese concepto yo sé que lo hemos escuchado muchísimo porque pues, venimos de un sistema escolarizado que pues es muy claro, ¿no? Y nos pedían tener notas altas y ser muy buenos y tener las respuestas a la primera de cambio y en segundos y toda esta vida competitiva, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo esto es súper, súper importante hoy en día. Ahora vamos a ver justamente estos 5 componentes de la inteligencia emocional que, insisto, los van a poder encontrar sin ningún problema en la literatura de Daniel Goleman, pero yo se los quiero explicar de una manera sencilla y para que además veamos su aplicación directa, ¿ok? Entonces, el primer elemento de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Que es justo como ya lo habíamos platicado un poquito, es esa capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades en territorios emocionales, ¿no? Es decir, ok, yo, Gali Martínez, ¿a qué soy más propensa? Y lo trato de identificar rapidito. Pues bueno, a lo mejor yo soy más propensa, bueno, era más propensa antes de tomar terapia a la ira. Y o a la tristeza. Ah, ok, perfecto. Lo tengo identificado y entonces, ¿qué pasa con eso? Que voy poniendo atención cuando un fenómeno sucede, voy poniendo atención a esas tendencias. Y también, como les dije, no trato de encontrar quién lo detona, en qué circunstancias, cómo reacciono, cómo me explayo, incluso hasta qué palabras utilizo, cómo se transforma mi cuerpo, cómo se transforma mi voz, mi trato, si se convierte eso en alguna agresión física, por ejemplo, o de qué tipo. Entonces, todo esto es un primer elemento. Hay personas, aunque ustedes no lo crean, que nunca pasan por este punto. No saben cuando reaccionan, cuando tienen esa, pues sí, valga la expresión, esa reacción, no saben qué les sucede. Ni a nivel intelectual, emotivo, físico, conductual, de relación con los demás. No, pueden pasar de noche. Y una vez platicando con mi psicoanalista, justo me decía, hay personas que se pueden morir y jamás descubrieron esta parte. Entonces, si tú ya llevas ese paso ganado, aunque a veces puedas decir, ay, no, es que voy muy lento, esto me cuesta mucho, no te preocupes. Lo más importante es dar un primer paso. Eso, porque sobre cada paso vas construyendo, en este caso, pues, ese coeficiente emocional, ¿vale?
tienen alguna duda, me lo pueden ir poniendo en el chat o abrir su micrófono. Siguiente punto. La autorregulación. Ok. Bueno, pues dice aquí que es la capacidad de que podamos comandar, regular, como su nombre lo dice, las propias emociones para que entonces tengamos la oportunidad de conducirnos de una manera óptima y yo diría aquí asertiva. Ajá, en la práctica profesional, pero también, por supuesto, en el ámbito personal. ¿Y por qué digo asertivo? Porque asertivo, si revisamos su raíz y su origen, tiene que ver con ser acertado, según el principio latino. Que es ser acertado, hacerlo en el momento y en el lugar correcto. Ese es el valor de la autorregulación. De nada sirve que tú tengas una gran conciencia de ti mismo, que hayas identificado todo el primer paso perfectamente, si al momento de estar en la situación, tú no sabes, ¿se acuerdan? Colocar el matiz correcto de esa emoción. De nada sirve. El timing, este concepto de tiempo que tenemos, por ejemplo, en las artes escénicas o en el cine o en la música, el timing, que alguien haga algo a tiempo o entre a tiempo, es fundamental. Que lo quieras hacer después o que lo quieras hacer antes, ¿qué causa en el ámbito de las artes? Pues un fuera de tiempo. Fácil. No hay mucho chiste. Y cuando escuchamos una canción que está fuera de tiempo, hasta es molesto, ¿se dan cuenta? Es como, ay, entró tarde, no se la sabe, etcétera. Causa este tipo de reacciones. Lo mismo pasa con el asunto de la autorregulación. Entonces yo aquí les diría que empiecen a concebirse y a autoejercitarse como si fuera un dimmer. ¿Saben qué es un dimmer? Quien tiene conocimientos de electricidad o de tecnología. Es esta perilla que gradúa, por ejemplo, a veces la intensidad de la luz o tal cual la perilla del volumen en nuestro equipo de audio. Así. Entonces yo les diría que aprendamos quizá a equiparar nuestras emociones como, ok, esta emoción al 10%, al 20%, al 30%, y que vayamos decidiendo qué tanto porcentaje le otorgamos a cada cuestión, porque está en nuestras manos. Claro, es una cuestión de entrenamiento, por supuesto, no va a suceder de la noche a la mañana, no, pero sí es importante que como empresas, como líderes, vayamos haciendo de esto una cultura, porque entonces vamos a estar todos en la misma sintonía. Y si volvemos al ejemplo de la música, vamos a crear toda una sinfonía, ¿no? A nivel laboral. Disculpen el romanticismo, pero me encantan esos ejemplos. Siguiente, la motivación. Y aquí creo que voy a contestar una de las preguntas que me hacía por acá. ¿Liz? Sí, Liz, ahorita también te pongo lo del canal de YouTube. Dame un segundito. Bueno, vamos a ver lo de la motivación, que era una duda que tenían por allá. Bueno, la motivación la voy a definir primero. Es la capacidad de mantener activa la voluntad del logro, de entusiasmo, de empuje, de creación, de ambición. Y aquí dice Goldman que esto va independientemente de los obstáculos que se tengan. Y aquí quiero profundizar un poquito más con ustedes. La motivación se divide o viene de dos, pues sí, de dos raíces diferentes. La primera es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es aquella que surge de mis propios porqués. Es decir, yo, Gali Martínez, ¿por qué vengo a dar esta charla esta tarde con ustedes? ¿Por qué? Vengo a darla primero que nada porque me parece que el tema emocional para mi vida ha sido la clave para que yo pueda continuar con mis procesos profesionales. Porque he tomado terapia y porque sé el valor que otorga a la calidad de vida de alguien, no solo a la mía, sino gente con la que he compartido ese proceso. Porque también he visto los costos de no tener esta inteligencia emocional. Porque es un tema que hoy por hoy es importante. Porque me gusta dar clase, porque me encanta compartir lo que sé, porque me gusta estar enfrente de la cámara. Es decir, tengo muchos porqués, ¿sí? Esos son míos y esos en conjunto forman mi motivación intrínseca, ¿sí? Y por otra parte, gracias a que ya nos pusieron la liga de YouTube de Bedu. El mío, el de mi canal, te los comparto en un ratito, ¿vale? Y por otra parte está la motivación extrínseca, que tiene que ver con todas aquellas condiciones externas a la persona,
pero que también le pueden motivar, como por ejemplo, en el ámbito laboral puede ser el salario emocional. Si tú en tu empresa tienes esta cultura, ten por seguro que vas a alimentar esa motivación, ¿no? O si hay estas famosas prestaciones de ley que cada vez son menos frecuentes, eso es una motivación extrínseca. Si la persona va a aprender esto y entonces va a poder escalar de puesto, esa es otra motivación. Si le van a dar un certificado por haber asistido, esa es otra motivación. Si le van a pagar, es otra motivación. Si va a resolver dudas que tenía desde hace mucho tiempo, es otra motivación. Entonces, ¿cuál aquí será la idea para quien tenía la duda? ¿Cómo poder alimentar las motivaciones? Bueno, pues yo creo que sería buenísimo o sería fundamental que pudieras hacer un plan de trabajo donde contemples las motivaciones que tiene tu talento a nivel individual y que las robustezcas con las motivaciones que de por sí debe de haber en la célula de trabajo o que se persiguen en la empresa o que son necesarias. Entonces, si tú tienes este combo robusto, yo pregunto, o sea, quien tenga esos entornos, ¿quién se va a resistir a hacer tal o cual cosa? Pero en cambio, si vamos a la vieja escuela donde tú, trabajador, a mí no me importas, tú firmaste un contrato y tienes que venir aquí a cumplir cierta cantidad de horas, pues jamás te enteras quién está sirviendo a la empresa o trabajando para la empresa. No te enteras, no te importa. Tú solamente quieres resultados de manera autócrata y no hay mayor relación humana. Entonces ahí no hay cabida, ¿se dan cuenta? Entonces, mi recomendación sería que pudieras investigar. Para eso justamente sirven pues ciertas sesiones extraordinarias de trabajo, donde por ejemplo hay, no sé, networking, o algunas empresas hacen, no sé, viernes de pizzas y cervezas y sirven para que se rompa el hielo y salgan de lo cotidiano y conocerlos más, o estos campamentos que hacen de pronto de retiro, o no, simplemente charlas de café en la mañana, que sean auténticas charlas de café sin ninguna intención más allá de que conozcas al otro. ¿Mm? O tener estos espacios a lo mejor como lúdicos, de decir, claro, a lo mejor a la mitad del día tú puedes irte a jugar a la sala, qué sé yo, de billar, al estilo Google, u otras cosas, y ahí te das cuenta de cómo es la persona. Y ojo aquí, señores, ustedes que están en el tema del liderazgo, no solo hay que aprender del otro a través de lo que nos dice a nivel verbal, hay que observar y ver las conductas, cómo se viste, cómo se maneja, cómo habla, qué escucha de música, cuáles son sus intereses. O también, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué se retrae? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que encontrar esos porqués. Entonces, hay que también, de paso, tener formación en comunicación no verbal para que tengas esa posibilidad de leer al otro. Siguiente, empatía. Bueno, dice aquí que es la capacidad intuitiva de reconocer las necesidades no técnicas de los compañeros y responder a ellas con comprensión efectiva, y aquí yo diría afectiva, ¿no? Y emocional. Y pasa mucho que cuando leemos este concepto de empatía, pensamos en el típico ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Que es como hasta una definición de Google o que nos podría dar cualquiera en la calle si le preguntamos qué es empatía. Y no está mal, no está mal, pero yo la complementaría un poquito, si me lo permiten, con, claro, ponerse en los zapatos del otro y también eso implica entender su historia con sus propios ojos, sus motivaciones e incluso intuir un poco sus dolencias emocionales, sus carencias, para poder entonces entender todo ese universo y no solo ponerse en los zapatos del otro, que si de por sí, si hacemos el ejercicio específico y físico, pues nos daremos cuenta que ya es de por sí bastante, ¿no? Ponerse realmente en los zapatos del otro es un ejercicio que a veces se hace en este tipo de capacitación cuando estamos en presencial y nos damos cuenta pues que de entrada hay una resistencia de, oye, ¿cómo va a poner los zapatos del otro? O guácala, o me quedan grandes, ¿no? Y esto se vuelve simbólico. O no, qué apretados, o qué incómodos, o ay, o al revés, qué elegantes, qué cómodos, qué caros, qué tal. En fin, tiene una lectura más allá de lo físico y de lo tácito, ¿no? Entonces, en este sentido, sería, si ya solo eso es un ejercicio arduo, el ponerse en los zapatos del otro, ¿qué pasa con su visión? Y aquí quiero compartirles brevemente qué es un poco lo que hacemos los actores. Me refiero a actores de la actuación, cuando abordamos un personaje, cuando leemos un guión y hay, por ejemplo, un asesino,
Cualquiera en su sano juicio diría, no, yo no voy a justificar a un asesino, pero ni de locura, ¿no? Si nos ponemos en unos ojos éticos, o en esta moral, o en este deber ser, o en el ámbito de la justicia. Pero los actores lo que hacen es desprenderse de ese juicio de valor, ponerse a nivel situacional realmente en los zapatos del otro y entender cuáles fueron sus motivaciones y cuál es su justificación para actuar como actúa. Eso es un poco más la empatía. Es incluso a veces justificar lo injustificable, solo en aras de entenderlo. No porque nos vamos a quedar en ese plan, sino, ok, ya lo entendí, perfecto. Yo aún así no haría esto o aquello, o no le daría autorización de hacer esto o aquello en el ámbito laboral, pero vamos a pensar si hay una excepción, vamos a pensar si se puede crear un ultimátum, vamos a ver si hay algo que negociar y entonces se pasan a otros niveles. Pero eso, para mí, y según lo que he leído, estudiado y he practicado, sobre todo en estos puestos, eso es la empatía, ¿no? Habrá con quien, perdón, tengamos que hacer procesos más largos y de mucha más profundidad, y hay con quienes no, como pasa, ¿no? Hay con quienes empatizamos muy rápido y las cosas son muy claras, muy directas, y hay con quienes sí tenemos que hacer, pues, otro tipo de caminos. Y siguiente, la habilidad social. La habilidad social, según Goldman, es la capacidad de responder y poder adaptarnos a las necesidades del entorno de manera efectiva. Y cuando hablo del entorno, en este caso, pensamos en nuestros ambientes laborales, ¿no? Es decir, si una persona tiene otra vez, ¿no?, sus habilidades y competencias técnicas muy elevadas, está perfecto y seguramente por eso le contrataron. Sin embargo, al momento de tener que adaptarse, por ejemplo, a cierto reto, ¿no?, de interacción o de comunicación con la célula de trabajo, pues a lo mejor no puede, le cuesta muchísimo. O sea, a lo mejor podemos darnos cuenta que esta persona pues tiene esa carencia en temas de inteligencia emocional, ¿no? Y el hecho de adaptarse, incorporarse, romper el hielo, estar dispuesto, ser flexible, adaptarse, tiene que ver con todo este componente. Sí implica también, por supuesto, como todas las demás, un reto, sí, pero pues para eso están justo las capacitaciones constantes, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí podría darles el caso de alguna vez me contrataron para un banco aquí en México que estaba justamente trabajando con la metodología Agile por primera vez, y entonces se dieron cuenta que para poder fluir y comunicarse entre equipos de trabajo, pues tenían que hacer exposiciones de 2 minutos, donde en 2 minutos se compartían, por ejemplo, los avances de una semana. Y entonces uno, si piensa desde la vieja escuela, es de ¿cómo crees que en 2 minutos te voy a dar el avance? O sea, mi gran avance. ¿Sí? Mi descubrimiento, mi desarrollo tecnológico, ¿cómo crees que en 2 minutos? Bueno, pues eso es lo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí muchas personas de tech tuvieron que pues trabajar sus habilidades de comunicación efectiva, asertiva y además muy puntual, o sea, de cuestión de manejo del tiempo, no hay más, ¿sí? Entonces ahí hubo un trabajo de este tipo de adaptación para poder funcionar a favor del proyecto y también, pues de paso, como les digo, pues nos van nutriendo como individuos y viceversa. Ok, ¿todo bien aquí? ¿Alguna duda? Quejas, preguntas, comentarios en el chat. O bien si quieren abrir su micrófono, saben que pueden hacerlo. Vamos a pasar a algunos ejemplos comparativos, donde vamos a ver eh, tal cual, como el nombre lo dice, algunos casos, unos ejemplitos de cómo podemos detectar que existe esa habilidad o cuando se carece, ¿no? Son situaciones muy concretas que además yo creo que pasan todo el tiempo en cualquier tipo de ámbitos de trabajo. El primero, autoconciencia. Van a ver en la columna anaranjada cuando sí está ese componente de inteligencia emocional y en la gris cuando se carece, ¿ok? Entonces, en cuanto a autoconciencia, es consciente de las reacciones físicas que presenta cuando se enoja. Por el otro lado tenemos, ignora cómo reacciona a nivel gestual cuando se enoja y habitualmente se desborda con sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Puede ser muy sutil y muchas veces en la vida cotidiana lo resumimos a, ay, es que tal persona es inexpresiva o, ay, así es él de gestudo o ella de gestuda. Ay, a veces es explosivo. No, aguas, porque muchas veces estamos justificando
en una característica lo que en realidad es una carencia de habilidad o es una carencia de ese elemento que compone el coeficiente emocional. Siguiente punto. Autorregulación. Evalúa la pertinencia del momento para dar una opinión. Cuando no hay este componente, opina sin medida y sin consideración. Seguramente todos tenemos un ejemplo de persona que hace esto o incluso hemos sido esa persona. ¿Sí? Es muy importante y de hecho para mí es más valioso que ustedes, si alguno de estos ejemplos les resuena, ustedes digan, claro, a mí me pasa, ¿no? A mí me encanta ponerme como ejemplo porque he caído en todas y trabajo para que me aleje cada vez más de esos lugares. Motivación. Ve el lado positivo de cada situación y de cada experiencia. Cuando se carece de esto, dice, se decepciona si algo no sale como esperaba y suele abandonar el proceso. 4. Empatía. Reconoce en el otro cuando algo no está bien, pero, ¿qué cree? Le brinda apoyo. Y por el otro lado, exige respuesta y resultado del otro, aunque no esté en condiciones de hacerlo. Que puede ser como estas situaciones que estuvieron pasando constantemente en la pandemia, ¿no? Que de pronto creo que nos fuimos enfermando como de a poco y me tocó saber de muchos equipos de trabajo que pues de pronto sucedía así de, pues ahora tú estás enfermo, pero tú tienes que entregar, pues lo siento mucho, me entregas y punto, ¿no? Yo no sé tú cómo le haces, pero me entregas. Entonces es como, ok, sabemos que hay de trabajos a trabajos, de áreas a áreas, de compromisos a compromisos, dependiendo el puesto, la carga, en fin, pero si estamos recordando que estamos en una etapa excepcional llamada pandemia, si esto nos está afectando a todos a nivel global, pues bueno, creo que podríamos haber tenido o creado algunas estrategias para evitar este tipo de respuestas de tú me das resultados porque me das resultados. Ok. Y punto número 5, la habilidad social, que es se desenvuelve con naturalidad y respeto en conversaciones con desconocidos. Cuando no hay estabilidad, pues bueno, guarda silencio en la reunión hasta que llega alguien conocido. ¿Ok? Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Aquí, si estuviéramos en una sesión ordinaria de capacitación, aquí haríamos justo un ejercicio de detección de situaciones concretas, pueden ser personales o de tu equipo de trabajo, donde vamos a distinguir cuántas de estas habilidades están operando. Porque aquí solo las bajé a uno de los elementos de inteligencia emocional, pero en realidad hay situaciones donde están operando dos y otras habilidades blandas, como, no sé, la carencia de comunicación efectiva, la asertividad y otras cuestiones. Entonces, así el ejercicio, ¿vale? Si ustedes quieren, pues pueden anotar esa consigna para que la desarrollen primero con ustedes y luego si quieren con su equipo de trabajo, y creo que esta práctica puede ser muy reveladora. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Si todo bien, también déjenme saber que todo bien para saber que me acompañan y que esto no se ha vuelto un monólogo. Perfecto. Muchas gracias a quienes contestan por acá. Ok, entonces ahora vamos a pasar justo a liderazgo de influencia, ¿no? Entonces es súper, gracias. Liderar a través de la colaboración voluntaria y entusiasta del equipo de trabajo es ejercer un liderazgo de influencia. Claro, es decir, hay una de las máximas en el liderazgo que trata sobre liderar. Saber que estás liderando de manera efectiva es saber que hasta cierto punto no le tienes que pedir al otro lo que se necesita, porque se ha construido todo un sistema, unas bases, una delegación de responsabilidades, una organización del tiempo y de las entregas, un plan de trabajo, un marco de conducta, de respeto, de valores, de cultura empresarial, que está operando como un engranaje y que entonces la gente va a hacer lo que debe. Además, por supuesto, de que has seleccionado muy bien al personal de acuerdo a lo que necesitas y no contrataste a tal persona solo por cuestiones fortuitas. Entonces, bueno, se trata de eso. Pero me gustaría aquí compartirles 10 cuestiones que son muy importantes para el liderazgo y que tienen siempre como base alguno o algunos de los elementos de la inteligencia emocional. Este decálogo de liderazgo e influencia es de Robert Iger. De hecho, ustedes pueden consultar este libro. No sé si se vea por ahí.
Este libro a mí me gusta mucho en particular. Yo me dedico en Bedu a impartir pues, algunos módulos de liderazgo, pero específicamente lo que tiene que ver con liderazgo creativo. Entonces, yo les recomiendo mucho este libro. Robert Iger fue el CEO de Disney durante bastante tiempo y me parece que su libro está plagado tanto de experiencias, sí, pues de liderazgo pues lineal y esto que conocemos como de las tomas de decisiones súper fuertes, pero también de todo este componente humano, ¿no? Y de una carrera que desde mi punto de vista, pues no es esta que imaginamos, ¿no? Donde de pronto, sí, pensamos que fue una persona que siempre estuvo acomodada y llegó a ese puestazo y listo. No, es una persona que escaló en muchos momentos, en muchos lugares para lograr eso. Y su liderazgo, desde mi punto de vista, está impregnado de mucha humanidad, ¿no? Y de siempre como unos pies muy aterrizados en lo que la gente está experimentando, ya sea su usuario final, su consumidor, como sus compañeros que toman decisiones a nivel global, como el chico que corta los boletos en determinado lugar en el parque de diversiones. Entonces te lo recomiendo y bueno, para no tardarme más, vamos a abordar estos puntos, ¿no? Y les voy a ir diciendo con qué elemento de la inteligencia emocional se vincula. Entonces, el optimismo. Dice Robert Iger que proyectar entusiasmo en lo que se puede lograr. Es decir, tú como líder tienes la responsabilidad de llegar con una buena cara, con un buen ánimo. ¿Por qué? No solo porque es un deber ser, sino porque has trabajado en ello y porque lo que les decía, tú ya sabes por qué estás ahí, tú ya has resuelto esos porqués, que son, ¿se acuerdan? Las motivaciones intrínsecas combinadas con las extrínsecas. Entonces aquí cabe, por ejemplo, el elemento de la motivación a nivel de inteligencia emocional. Y él remata diciendo por ahí, los pesimistas, señores, no motivan a nadie. Y si lo pensamos, es verdad, ¿no? O sea, ¿quién quiere a una persona pesimista cerca o que le esté influyendo? Ahora imagínate si esa actitud la tiene el líder o el jefe, pues ya vislumbramos cómo pueden ser los resultados. Siguiente, la valentía. Dice, esto implica para adquisiciones, inversiones, asignación de recursos y decisiones creativas. Y él se refiere aquí a la valentía como esa capacidad de discernir y de descubrir cuándo es el momento adecuado para dar un salto. Y si se acuerdan, eso tiene que ver, por ejemplo, con la regulación, ¿no? ¿Cómo me regulo aquí? No me la puedo pasar dando a lo mejor llamaradas, no puedo siempre tener esta energía del inicio de un proyecto, no, me voy regulando dependiendo a la circunstancia. Entonces la valentía en este caso se vincula a la autorregulación, por lo menos. Si ustedes encuentran algún otro componente, también déjenmelo saber. Recuerden que cada situación tiene varios elementos de la inteligencia emocional. Punto número 3, la concentración. Él dice que es indispensable saber comunicar prioridades y asignarles el tiempo y energía y recursos necesarios. Tiene que ver con cómo se concentran todos los elementos para poder entonces dar un paso importante hacia el logro de un equipo de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ver igual la autorregulación, por supuesto, y también el asunto de las competencias sociales, es decir, cómo está el entorno, cómo saber que ahorita es pertinente. Bueno, porque he estado entrenando diferentes equipos, tengo un termómetro con mi gente, sé en qué momento estamos, sé qué les puedo pedir, sé a quienes a lo mejor ya sí les he pedido bastante y ya no los puedo agotar porque si no van a caer en burnout y todas estas cosas. Entonces, no. Punto número 4, la decisión. Todas las decisiones deben tomarse oportunamente. Una vez más, dense cuenta cómo aquí aparece el timing, esa cuestión de el tiempo. El tiempo es muy importante. La indecisión es ineficaz y es contraproducente. Y aquí tiene que ver con otro elemento que, por ejemplo, no lo nombra como tal Daniel Goleman, pero tiene que ver con la propia seguridad. Y propia seguridad tanto una vez más a nivel persona como a nivel, por ejemplo, de persona con la cara de profesionista. Entonces, a veces dudamos. Hay que trabajar en esclarecer todo eso para que no se nos entorpezcan los tiempos de ejecución. En este caso, ¿para qué? Para las tomas de decisiones. ¿Sí? ¿Quién ha estado ahí? Muchos de nosotros.
Pero lo que les digo casi siempre a la gente que se capacita conmigo en esos temas, ya sea en la comunicación verbal, no verbal o en liderazgo, esto es, yo no busco y yo, Galí Martínez, yo no prometo que después de estos seremos perfectos. No, eso no es posible. Pero a mí me basta con que las personas tengan los elementos suficientes, las herramientas técnicas, para después de tanta repetición, alejarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más de lo que cada uno concebimos y llamamos error, el error propio, ese lugar donde ya no queremos estar y que ya conocimos y que no nos conviene y que no nos funciona para los propósitos personales y profesionales, entonces podamos movernos. Entonces a mí me basta con que cada vez más estés lejos de ese tu error, mi error, aunque nunca seamos perfectos. Siguiente. 5. La curiosidad. Dice aquí que es el camino a la innovación y empieza por la curiosidad. Hay que mantenerla viva. Y otra vez tiene que ver con el elemento de la inteligencia emocional, la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva a ti a aprender? ¿Qué te motiva a ti a explorar algo novedoso que puedas incorporar en tu sistema de trabajo? ¿En dónde buscas? ¿Cómo te diversificas como persona? ¿Qué te hace estar fresco? Ya sea de ideas, de actitud, de imagen. ¿Qué te hace? Revisa esos porqués. O ni siquiera te lo has preguntado. O al revés, hay de pronto personas que también son tan cambiantes que poco pueden establecer. Entonces hay que encontrar como primero ese análisis y los porqués. ¿Sí? Pero la curiosidad es muy, muy, muy importante porque un líder va a encontrar en la innovación pues su siguiente gran aportación a sí mismo, al equipo o incluso pues a un proyecto que será lo mejor, ¿no? Que muchas veces para eso nos pagan a los líderes de proyecto, para crear cosas que antes no se hubieran creado. 6. Equidad. Un liderazgo fuerte implica tratar a las personas de forma justa y decente, no más cultura del miedo. Y aquí una vez más tiene que ver absolutamente con el componente de la inteligencia emocional del autoconocimiento, donde decíamos, ¿qué pasa si descubro que mis matices emocionales suelen ser la ira o la rabia o la furia o la tristeza o la melancolía? ¿Qué pasa? Eso mismo contagio, impregno, comunico, establezco en la dinámica y los ambientes laborales. Entonces, no. Y tiene que ver con esto, ¿no? Tú me aportas esta cualidad, esta emoción, esta condición, este comportamiento y yo también te complemento. Recuerden que todas las relaciones, no importa de qué tipo sean, amistosas, laborales, amorosas, de compañerismo, simplemente entre ciudadanos, son o se procurarían que fueran en un vaivén. Tú das un 50% y yo doy un 50% y esto es un vals de pronto. Entonces recuerden, pero sobre todas las cosas recuerden, no más cultura del miedo. Y aquí hago un pequeño también paréntesis. Les recomiendo que se indagan en el canal de YouTube de Bedu. Hay un live, bueno, antes le llamábamos lives, ahora son webinars. Hay un live que yo creé sobre la diferencia entre jefe o líder, ¿no? Entonces, gran parte de las características del jefe a la vieja escuela es esto, ¿no? Como la cultura del miedo, la cuestión de la superioridad, la supremacía, la autocracia y demás. Entonces, si les interesa, pueden buscarlo por allá. 7. La reflexión. Se trata de tomarse el tiempo necesario para desarrollar opiniones bien fundamentadas. Y aquí fíjense que Robert Iger nos deja muy, muy bien sembrada la idea de tómate tu tiempo de pensar. Él dice que hoy en día, en este pleno siglo, al ritmo en el que vivimos y cómo experimentamos y cómo lideramos los proyectos, queremos mucho hacer, pero de pronto hacemos mucho de lado el tema de sentarnos a pensar, sentarnos a imaginar, sentarnos a concluir, a conectar información. Entonces dicen, no. Y si se dan cuenta, este hecho de sentarse y pensar y reflexionar tiene que ver con un primer momento de autoconocerse. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy incentivando en mí y hacia los otros otra vez? ¿Sí? Entonces, tómese el tiempo, de verdad, un respiro, 5 minutos o hacer una cita, decía por ahí algún experto también de Bedu. Haz una cita contigo mismo. Así como agendas citas cada hora con tus diferentes clientes o tu personal,
Haz una cita contigo mismo y dedícatelo para resolver cuestiones que tengas que ver contigo mismo. Pues hazlo. ¿Por qué? Porque eso te da elementos de autoconocimiento, autoconciencia. ¿Sí? Siguiente, sinceridad. Sé sensato. Sé sincero. No finjas nunca. La franqueza y la sinceridad generan respeto. Y también yo aquí añadiría, le corregiría un poquito la frase a Robert Iger, que es genera lugares seguros de trabajo, seguros a nivel de confianza. Y dice por ahí, ¿no? La literatura sobre ambientes laborales es un espacio de trabajo seguro, es donde la gente tiene la certeza, escuchen bien, la certeza de que no les va a pasar nada que los exponga. Llámese desde que alguien deje su bolso y no le saquen la cartera, hasta que no los critiquen, hasta que su idea, por más alocada que parezca, va a ser recibida, analizada y después depurada, complementada o lo que sea, nutrida o ejecutada. Eso es los lugares de trabajo de esta manera. Y, y yo diría aquí, una persona que ha hecho su trabajo a nivel emocional es una persona que pocas veces se va a sentar a criticar de mala manera el proceso del otro, ¿no? De hecho, si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta que las personas con mayor trabajo emocional o personal son muy abiertas a los otros, ¿no? Alguien que ha trabajado bastante, como sabe lo que implica, poco juicio va a cargar de antemano ante las otras personas. Entonces, manejémonos por ahí. Ya vamos a terminar estos puntos. Y 9, constante afán de perfección. Y aquí dice Robert Iger, no es lo mismo que ser perfeccionista a toda costa. Y aquí me lo digo diciéndome, porque a veces creo que muchos que estamos en posiciones de gerencia o de liderar, pues queremos, sí, pues sí, ser perfectos, pase lo que pase, nos cueste lo que nos cueste, aunque sea yo la última persona que me quede trabajando. No, por aquí sí dice, pero sin negarse a la mediocridad. Ante eso sí no hay negociación. Eso tiene que salir bien, como les digo muchas veces, ya sea a mis alumnos o a mis colegas. ¿Por qué tiene que salir bien y por qué tiene que salir con nivel? Porque esto me representa. ¿Sí? Esto habla de mí primero como persona. Habla de mí, de mi carrera, habla de mí, de mi familia, de mi cultura, habla de mí, de mi equipo de trabajo, habla de mí, de las conexiones que yo hice, ¿no? Del equipo que yo creé, habla de mí. Entonces, si yo soy mi propia medida, pues yo voy a dar eso, ¿sí? Entonces, recuérdenlo. Por eso, no porque quiero que salga perfecto, no, porque esto me representa. Y en la parte, por ejemplo, de la creatividad o del arte, pues esto es muy valioso, ¿no? Porque eso es lo que le da el sentido de unicidad a un trabajo de otro, a una persona de otra. Entonces, yo sé que tú tienes esta misma línea como de buena calidad, pero pues te recomiendo que lo mantengas así. Como decían los griegos, tú eres tu propia medida. Lo decían. Entonces, pues ahí está. Y número 10, la integridad. Nada es más importante que la calidad e integridad de las personas y productos o servicios de tu empresa. Nada es más importante. Y aquí tiene que ver una vez más la competencia social, la autorregulación, y yo creo que aquí caben casi todas, ¿no? La integridad, esta coherencia, esta congruencia, esta consistencia que hacen de nuestro trabajo, de nuestra persona, propuestas robustas, ¿no? Que no seamos uno más del montón y a su mismo demos ese valor e incentivemos ese valor en el otro. Ayer justamente estaba leyendo por ahí una quote, muchas gracias Adrián, muchas gracias Starsky, que decían que un líder, un buen líder, un líder sensato, más que bueno, un líder sensato, un líder yo creo que inteligente, también le pondré ese tributo, se rodea de gente incluso más capaz de él. Porque número uno, no hay esta cuestión egótica de yo tengo que ser el mejor, como en la vieja escuela, ¿no? Donde él, ella, sobre todo él, eran los que decidían, ¿no? No había nadie más que esa persona experta, el jefe. No, acá no. Acá hacerle el valor de tú eres experto y en ti confiamos que hagas lo mejor en la administración y en ti confiamos que hagas lo mejor en derecho y en leyes y en ti confiamos que hagas lo mejor en diseño y en ti confiamos que hagas lo mejor en planeación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tenemos cada uno de esos perfiles, pues imagínense la dimensión de proyecto que va a estar en nuestras manos y que además luego tú digas, yo soy el líder de esto, no es que vas a saludar con sombrero ajeno, no,
es que vas a reconocer que se reunió un equipo muy, muy robusto y que eso garantiza muchas cosas. En fin, eso se vuelve un círculo virtuoso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, inquietud, algo que quieran compartir. Perfecto. Pues bueno, como pueden ver, muchas gracias, Guillermo, por contestar. Como pueden ver, este tema, pues, por un lado, es amplísimo. Ay, muchas gracias, Liz. Qué bonita palabra. Estuvo alucinante. Gracias. Este tema es, además de amplio, además de muy específico en cada entorno laboral, es un tema que es conveniente estarlo trabajando tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y aquí justo Jenny nos pregunta, ¿cómo se puede encontrar la motivación del equipo de trabajo? Más que encontrarla, querida Jenny, es descubrirla, es preguntarla, es observarla, es tal cual. Incluso podemos hacer una sesión de, como te decía, no puede ser una sesión de café, exactamente, y hacerles preguntas directas como, ¿a ti qué te motiva para estar aquí? Esas preguntas que a veces hace la gente de RH al inicio, ¿se acuerdan? Como, ¿y tú por qué quieres ser parte de esta empresa? Y claro, al inicio la gente dice, no, claro, porque es una empresa muy robusta y con mucho reconocimiento y esto, etcétera. Sí, ok, bueno, ya se queda la persona, pero más allá de lo que dijo en la entrevista, ¿cree genuinamente que es así? ¿Por qué lo motiva a estar ahí? Y también es válido cuando alguien dice, pues la verdad yo quiero estar aquí por el salario. Necesito un crecimiento económico de aquí a los próximos 10 años. Eso es lo que... Ah, mira, nos conectamos con Alexandra. Dice, ¿la motivación puede ser solo salarial? Claro, hay gente que sí. Ahora, sería ideal que tanto esa persona como alguien más, pues se pueda conectar con otra cosa, porque si no, en tanto que ese salario ya no le sea suficiente, y por ahí el otro día estaba escuchando a una experta que se llama Ivonne Vargas, que decía, aunque tú alcances ese salario que tú quieres, supongamos que es X cantidad de dinero, 10 pesos, supongamos, 10 pesos. Tú lo alcanzaste, lo empiezas a cobrar. Después de 3 meses, ese salario en tu mente ya se vuelve como, bueno, eso es lo cotidiano. Y tú dices, wow, pero hace 3 meses me parecía increíble. Sí, pero ya no lo es. Entonces se va a agotar. Ujú. Entonces sería recomendable, Alexandra, que encontraras o ayudaras a que tu gente encuentre esas otras motivaciones, como las que yo hace ratito te decía. Mis motivaciones de Galí Martínez para estar aquí esta tarde no son de esa índole, porque tiene que ver con un propósito de vida en mi caso. Yo sí creo fehacientemente y no me estoy yendo como a cosas hippies o interestelares o estas cosas. No, es un propósito de vida. Yo sí quiero comunicar. Me encanta comunicar. Se me va la vida. Si pueden ver, soy capaz de estar hablando de las cosas que me interesan durante muchas horas porque tiene que ver conmigo, porque me parece increíble que estemos en un momento histórico donde tenemos acceso a tanta información y que esa información veamos cómo permea la vida de las personas, ¿sabes? Entonces yo lo llevo como a ese tipo de polaridades y por eso yo encuentro ahí mi motivación, ¿sabes? Entonces creo que podrías conectar o podría conectar tu talento con esos propósitos mayores. Dame un segundito. Sí te respondo, Alexandra. Liz, hacer un plan de descubrimiento de la motivación del equipo, por supuesto. Y te digo, preguntarles. Y a veces cotejar con lo que tú ves, no solo dejarte guiar con lo que te dicen, porque entre el decir y el hacer, pues a veces hay brechas. A veces no, ¿eh? Hay gente que es muy clara y es muy consistente, congruente. Genial, gracias Miguel. Trabajar en un buen equipo o con amigos. Claro, a veces puede ser. A veces no, hay gente a la que no le resulta bien trabajar con amigos, ¿no? Porque no saben adaptarse al rol de trabajo. Y es esto, ¿no? Recuerden que son roles, son roles. Aquí juego un rol, es como la actuación. Yo soy, por ejemplo, Meryl Streep, pero aquí juego este rol y mañana en otra peli otro. Y eso no quita que yo deje de ser Meryl Streep, ¿no? Juego roles, tengo la capacidad de enfocarme y obedecer este sistema de lógica, de congruencia, de empatía, de lenguaje, de deberes, esto, que va a ser diferente acá, y así sucesivamente. El salario emocional es súper importante. El salario emocional es súper importante, eso es mucho más profundo y viene con un sentido, por supuesto. Y yo aquí les recomendaría que, por supuesto, el tema de los salarios emocionales, en medida que puedan, lo, lo descubran o lo estipulen, o si está en sus manos como líderes, propiciarlo,
solicitarlo, lo hagan con base a las necesidades reales de su gente. Y no solo con que, me parece que está bien, ¿no? Porque de pronto escucho quienes dicen, ay, bueno, pues vales de despensa todo el mundo ocupa. Sí, pero a veces si a ti, persona, te dan algo que te da como mucho más valor, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Que en determinada empresa, para la comunicación interna, van a crear un podcast y descubres que tienes en tu equipo de trabajo a Galí Martínez, que le encanta hablar y le encanta la locución y los micrófonos y esto. Si tú a Galí Martínez le encargas que ella haga esto y además, por ejemplo, le das un bono, ¿no? No va a entorpecer con el resto de sus actividades, no. Le vas a dar exposición, le vas a poner la cabina. Claro, ya te va a generar un producto y van a comunicar internamente. ¿Tú crees que eso no es parte de lo que le aporta? Por supuesto, porque además al final del día, si ella se va de la empresa o esto, ella además tiene otras evidencias de trabajo relacionado con su pasión que aportó a la empresa y que además, pues, le ayudaste. Se ayudaron mutuamente. Entonces, descubran preguntándole al otro. Y aquí voy a poner un ejemplo, disculpen la simpleza o lo sencillo, pero es como cuando a veces un familiar X, pues pongamos una tía, le regala cualquier cosa a un niño en su cumpleaños o en Navidad. Y el niño dice, pues muchas gracias porque es un regalo y abrí una caja con un envoltorio padre, pero lo que hay dentro no me satisface. ¿Y qué tal si te lo llevas a la juguetería de la mano y le dices, ¿tú qué quieres? Y una vez yo hice esto con un sobrino adoptado y él llegando a la juguetería me sorprendió, o sea, me sacó unas reflexiones de no debería llevarme el videojuego porque no he terminado el otro, entonces mejor, y al final optó porque le comprara un pastel. ¿Saben? Entonces es esto. Si vas a dar algo que implique esto, pues cerciórate de saber con quién estás dialogando, ¿no? Porque al final ella va a gozar de eso y se va a volver entonces real y simbólicamente un estímulo. Judith o Judith. Es adecuado mencionar por qué quieres aprender cosas nuevas en la compañía, aunque cuentas con la experiencia. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Esa sí es mi recomendación. Claro, a mí me parece adecuado que cuando menciones qué otras cosas nuevas quieres aprender, trates, por ejemplo, y vincules con qué en lo inmediato le puede funcionar a la empresa si tú aprendes eso. Además de que se va a aportar a tu plan de carrera individual, pero que sí hay una retribución con la compañía específica. Listo, pues hemos resuelto estas preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla, discúlpenme, y voy a ir rápidamente a mi canal de YouTube para les quiero compartir el enlace por si alguien está interesado en revisarlo y para mí va a ser un verdadero gusto que me acompañen por allá. Un segundito nada más. Si la gente de Bedu quiere darnos algún anuncio, algo al respecto, eh, es momento también. Hola, hola. Muchísimas gracias, Gali. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya estamos casi en el cierre. Pues como les comenté, mi nombre es Jaime del Valle, yo soy parte del equipo de Bedu y los vamos a estar buscando en la semana para contarles más acerca de este tema, de cómo ustedes lo pueden implementar en su empresa, en su emprendimiento o en su equipo en este caso. Así que nosotros los vamos a buscar. Gali es parte de los expertos que manejamos acá en Bedu, entonces dense cuenta más o menos, no más bien más o menos, dense cuenta del nivel que traemos en temas de expertos, en temas de personas que pueden aportar mucho a su empresa y a los integrantes de sus organizaciones. Así que, Gali, ¿ibas a cerrar con algo? Sí, ya les dejé por acá un enlace en el chat si gustan verlo. Por ejemplo, es el enlace de mi video más reciente. Ahí los puede llevar al canal de YouTube donde comparto todo esto. De hecho, a veces se comparten ahí algunas cuestiones que vemos aquí con Bedu. Entonces, pues bueno, siéntanse en total libertad de hacerme alguna consulta. Con mucho gusto, ya tienen mi correo electrónico y sería increíble volverlos a ver por acá en algún workshop, en alguna capacitación extendida a través de Bedu. Perfecto, y de igual forma les estoy dejando el canal de YouTube por si quieren ver más adelante este y pues muchos otros webinars y workshops que hemos hecho. Así que pues no me resta más que agradecerles. Gali, ¿quieres cerrar con algo? Pues nada más, queridos míos, que de verdad toda vez que puedan invertir en su formación, en su salud emocional, será dinero bien invertido. La otra vez, nada más rapidito, la otra vez alguien me decía, es que sí deja, ¿cómo ves el tema de la terapia? Le digo, absolutamente.
absolutamente. Yo les voy a decir una cosa, después de un proceso que yo hice de psicoanálisis de varios años, 4 o 5 años, yo me sentí realmente fortalecida en algún momento en temas de seguridad personal, ¿no? De poder imaginar proyectos grandes, grandes, grandes. Y apliqué a un gran proyecto que antes no hubiera podido si no hubiera tenido esa consistencia emocional y psicológica. Y cuando lo logré, ahí vi la aplicación y la inversión de ese tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, por favor, háganlo y sobre todo procuren que toda su gente que está a su cargo esté en esa misma línea para que puedan crear diálogos directos y claros. Entonces, por eso es muy importante la capacitación de grupos completos y pues bueno, para eso está Bedu y para mí será un placer coincidir con ustedes en otro momento. Perfecto. Jessica pregunta cómo se Sí, puede obtener alguna certificación. Te vamos a buscar en la semana, Jessica, a ti y a todos los demás para contarles más acerca de Bedu, lo que ofrecemos, lo que podemos aportar para ustedes. Así que muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Jaime del Valle. Somos parte del equipo de Bedu. Gali, te agradezco muchísimo. un placer. Bonita noche a todos, hasta donde estén. Chao. Descansen, buena noche.